Hebreos capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 35 al 39. Hebreos 10, versículos 35 al 39. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza en ti. Gracias, Señor, porque aunque el mundo sucumbe, Dios, nosotros tenemos promesas tuyas, Señor. Nosotros tenemos una herencia en los cielos, incontaminada e inmarcesible, que aguarda por nosotros, Señor Dios. Gracias porque en ti tenemos esperanza, porque en ti tenemos vida eterna, porque en ti tenemos propósito, porque en ti tenemos futuro, porque en ti tenemos sueños, ilusiones, porque en ti tenemos un mañana de gozo, de paz, de alegría, porque de ti vienen tiempos de refrigerio y tiempos de bendición, Señor, porque en ti está la vida, Señor, porque en ti está la paz, el gozo, el perdón. En ti tenemos gracia y misericordia, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu infinita bondad. Gracias por tus palabras. Permite que estas palabras, Dios del cielo, lleguen a lo más profundo de nuestros corazones. Señor, te pido en esta hora que tu palabra, Señor, se derrame como un bálsamo en cada corazón que está angustiado, en cada corazón que está triste, en cada corazón que se siente solo, Padre, en cada corazón desanimado. Dios, si hay un corazón con temor, si hay un corazón con angustia, Padre, si hay alguien, Padre, que ha sido presa del pánico o de la desesperanza, Señor, si hay alguien, Padre, que no soporta más el encierro, si hay alguien que piensa que ya no tiene fuerza, que ya no tiene esperanza, que no va a haber un mañana, Señor, que nada volverá a ser como antes. Si alguien perdió la fe, Padre, yo te pido en esta hora que tu palabra llegue a ese corazón, lo restaure, lo sane, lo levante, Señor, lo fortalezca y lo anime, Señor Dios. Afirma nuestra fe, aumenta nuestra fe, llénanos, Señor, de esta palabra tuya, Padre, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que se lleve toda la pena, que se lleve toda la tristeza, que se lleve toda la ansiedad, toda la soledad, toda la tristeza, que huyan de nuestros corazones, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, porque tu palabra es buena, viva, eficaz, Señor, y tu palabra, Señor, es gozo y alegría al corazón. Te bendecimos, Padre eterno, y te adoramos, Rey de la gloria. Gracias por tu amor y tu bondad, y por esta bendita y gloriosa palabra. Gracias por cada vida que se ha conectado, Señor, y que va a escuchar tu bendita y gloriosa palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. El que ha de venir vendrá, dice el texto que acabamos de leer. El que ha de venir vendrá, y hoy es cada vez más cierto, hoy es cada vez más cerca, hoy es cada vez más real que el que ha de venir vendrá. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y se había anunciado, o Él ha anunciado, que el tiempo que precede a su venida estará lleno de acontecimientos como los que estamos viviendo. El tiempo que precede a su venida será un tiempo de guerras, terremotos, pestes, epidemias, falsos maestros, falsos profetas, y un tiempo de degradación moral, de corrupción sin precedentes, un tiempo de maldad. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es un tiempo difícil para el mundo, pero será el tiempo de la iglesia gloriosa. Los creyentes que alcancen las promesas del Señor, los creyentes que se vayan con Cristo en el rapto, la iglesia por la cual el Señor viene acá a la tierra, la iglesia que el Señor viene a rescatar, la iglesia que el Señor viene a levantar, es una iglesia que básicamente es una iglesia
valiente, es una iglesia guerrera, es una iglesia de coraje. No hay lugar, como se llamaba una película, en la venida del Señor Jesucristo, en los planes del Señor Jesucristo, en los propósitos del Señor Jesucristo. No hay lugar para los débiles, no hay lugar para los cobardes, no hay lugar para los que tienen miedo. La Biblia está llena de una orden perentoria de nuestro Señor Jesucristo: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. El cristiano que se va con el Señor es un cristiano fuerte, es un cristiano guerrero, es un cristiano con coraje, con valor, que se levanta en la adversidad, que se sacude su estado de ánimo, que pelea con la tristeza, que pelea con la, con la decepción, con la soledad, y que sabe, porque ha aprendido a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, esta carta tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, y pienso que el Señor en su misericordia permitió que se escribiera también para nosotros, porque esta carta fue escrita para una generación de creyentes que había perdido casi todo y estaba a punto de perder también el gozo, la fe y la esperanza. Si nosotros retrocedemos un poquito en el mismo capítulo 10 y leemos el versículo 32 al 34, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, después de haberse convertidos, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta fue la experiencia de la comunidad de los hebreos inmediatamente que se convirtió. Inmediatamente que se convirtió, sostuvieron un gran combate de padecimiento. Algunos con vituperios, la gente se burlaba de ellos y los escarnecía y los perseguía. Otros con tribulaciones, fueron hechos espectáculos, o sea, fueron completamente exhibidos, fueron completamente avergonzados y humillados. Y otros simplemente eran compañeros de los que estaban en esta situación. Algunos fueron llevados presos a las cárceles y otros fueron despojados de sus bienes solamente por el hecho de confesar al Señor Jesucristo como su único Señor y su único Salvador. A ellos se les escribe esta carta, y es una carta fuerte, es una carta intensa. Aquí encontramos frases como que horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, porque el autor quería básicamente contrastar que aquellas cosas a las que les tenemos miedo, como la persecución de los hombres, como el escarnio, como la burla, como el ser avergonzados, como el ser humillados, todas esas cosas a las que le tenemos miedo, la cárcel, el perder nuestras posesiones, todas esas cosas a las que le tenemos miedo, dice el autor de Hebreos, no se comparan con perder la salvación, o sea, no se comparan con una vida sin Dios, no se compara con la ira de Dios para los que lo abandonan, para los que lo dejan, para los que están sin Cristo. Entonces, por eso él dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y también dice al final que nuestro Dios es fuego consumidor, que él no dejará sin castigo a todo aquel que aborrece al Señor Jesucristo, que pisotea su sangre, que la tiene por inmunda. Entonces, el escritor siempre trató de mostrar que, por muy difícil que les estuviera yendo, retroceder, apartarse, enfriarse, desertar, era la peor idea que se les podía ocurrir. Quizás nosotros no estamos en una situación así, porque si bien estamos un poco atribulados por esta pandemia y por esta situación, no estamos en la cárcel, no nos han quitado los bienes, no nos han humillado, no nos han avergonzado, no hay una persecución ya declarada, no hay una persecución ya establecida como tal, pero sí hay entre nosotros personas que están experimentando
tristeza, que están experimentando desesperanza, que están experimentando desánimo, angustia, ansiedad, soledad, un sentimiento como de que todo se ha perdido, de no saber hacia dónde mirar, no saber hacia dónde avanzar. Y para esas personas, Dios envía esta palabra. Esta palabra tiene 4 exhortaciones que animan y 3 declaraciones de fe. Vamos a mirar esas 4 exhortaciones que animan. Por ejemplo, en el versículo 35 dice, no pierdan pues su confianza. La primera exhortación es no pierdas la confianza. En el versículo 36 dice, es necesaria la paciencia. Esa es la segunda exhortación. No pierdas la confianza, y la segunda es, no pierdas la paciencia. En el versículo 36 encontramos que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, esa es la tercera exhortación, no dejes de hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo número 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. La cuarta exhortación es, no retrocedas jamás. Y tenemos también 3 palabras de fe y de esperanza. En el versículo 35 tenemos un grande galardón. En el versículo número 37 dice, el que ha de venir, vendrá. Y en el versículo número en el número 38 dice, más el justo vivirá por fe. Vivirás por fe. Esa es una palabra de fe. Vivirás por fe, pero no como nosotros lo usamos, de vivir por fe como vivir como ilusionado, como engañado. No. Vivir por fe es vivir fortalecido por el poder de Dios y descubrir que cada día es un milagro en nuestras vidas, que cada día Dios hace algo nuevo, que cada día Dios envía el refrigerio, envía la provisión. Vivir por fe no es vivir ilusionado, no es vivir alienado de la realidad, no es vivir engañado, no es vivir entenebrecido, no. Vivir por fe es vivir con la mirada puesta en Dios y darnos cuenta que Dios está a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Vamos entonces a las 4 exhortaciones que animan. La primera exhortación de ánimo que nos dice es, no perdáis vuestra confianza. No pierdas la confianza. No pierdas la confianza. ¿Qué es confiar? Sobre todo vamos a definir qué es confiar. Confiar es esperar con firmeza, con seguridad, con paz, con la certeza de que la persona que nos está haciendo esperar es fiel y nunca nos va a defraudar. A menudo nosotros nos angustiamos y perdemos la confianza porque a veces no sabemos cuáles son los fundamentos de la confianza. La confianza descansa en la fidelidad del carácter de Dios, en la integridad del carácter de Dios, en que tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas, no porque nosotros lo inspiremos a cumplir esas promesas, sino que Él por su carácter es fiel. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si nosotros somos infieles, Él permanece siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que Él no puede dejar de ser Dios. La característica fundamental, esencial, básica del carácter de Dios es que Dios es un Dios fiel. Y cuando Él promete algo sobre la base de su carácter y sobre la base de su propio pacto, eso se va a cumplir con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Creamos o no creamos, se va a cumplir. Pero es necesaria la confianza para vivir en su presencia, para vivir en comunión, para que podamos tener paz, para que podamos tener gozo. La confianza descansa en el conocimiento de aquel en el que hemos confiado. Nosotros esperamos en Dios. Y yo quiero que vayamos a Jeremías. En Jeremías, el capítulo 32,
para que miremos algo bien importante. Les acabo de decir que la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas no dependen de nosotros, sino de su carácter fiel y de sus pactos. No están parados en cómo nos estamos portando, ni mucho menos en cómo nos estamos sintiendo. La realidad de Dios no depende de si yo lo siento o no lo siento. La veracidad de sus promesas no depende de si yo la siento como una realidad o si me parece que es imposible. No depende de mí, depende de la fidelidad de su carácter y de su pacto. Vamos a Jeremías 32 y leemos el versículo 40 y 41. Mire lo que dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Este texto es supremamente precioso. Dice el versículo 40, haré con ellos pacto eterno. Nosotros estamos en un pacto eterno. Todos los que están en Cristo, todos los que están aferrados al Señor Jesucristo, no a la religión evangélica, no a la piedra angular, no al pastor ni a la pastora, los que están aferrados al Señor Jesucristo han entrado en una relación de pacto con Dios. Y mire cómo le dice Dios, pacto eterno, el pacto con su Hijo Jesucristo. Todos los que nos aferramos a Jesús entramos a disfrutar de todas las maravillas de este pacto. Y mire todo lo que tiene de maravilloso este pacto. Dice Dios, no me volveré atrás de hacerles el bien. Es decir, nunca me voy a arrepentir de hacerles el bien. Mientras tú te aferres al Señor Jesucristo, no importa en la condición que estés, pero mientras tu confianza esté puesta en el Señor Jesucristo y vivas aferrado a Él, dice la palabra de Dios, nunca me voy a arrepentir de hacerles el bien. Dios no está empecinado en hacernos ningún daño. El corazón de Dios para con su iglesia es hacernos el bien. Dice, me alegraré con ellos haciéndoles el bien. Versículo 41, Dios se goza cuando nos hace el bien. Podemos recibir eso. Dios se goza, Dios se alegra cuando nos bendice, Dios se alegra cuando responde nuestras oraciones, Dios se alegra cuando sana nuestras dolencias, Dios se alegra cuando nos rescata en nuestras tribulaciones, Dios se alegra cuando nos hace lo bueno, no lo hace porque le toca, lo hace con alegría. Dice, me alegraré con ellos haciéndole el bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Y sabe lo que significa plantarnos en una tierra? Significa darnos estabilidad, significa que estas circunstancias ambiguas, estresantes y llenas de incertidumbre, de que no sabemos, ¿y esto cuándo se va a acabar? ¿Y será que vamos a poder salir? ¿Y será? Y una cantidad de interrogantes y una cantidad de incertidumbres se deshacen por el pacto eterno que tenemos en Cristo Jesús, donde Dios ha dicho que nos va a plantar. Plantar significa que nos va a cimentar, que nos va a dar una vida cimentada, una vida establecida, una vida firme, una vida estable, que no vamos a andar, ay, sí, como que qué nos va a pasar y ahora qué va a ser de nosotros. No, el plan de Dios es darnos estabilidad, es darnos firmeza, es darnos fortaleza, es que seamos como un árbol bien plantado, bien afirmado, que echemos frutos, que echemos raíces, que estemos completamente afirmados por su poder y establecidos, una vida estable, sin duda, sin angustia, sin incertidumbre. Esa es nuestra confianza. Dios es fiel y nosotros esperamos en Él. Sin embargo, hermanos, hay cosas que a veces logran empañar nuestra confianza. Los sufrimientos, las tribulaciones, muchas veces empañan nuestra confianza. Muchas veces tenemos una perspectiva equivocada del sufrimiento. Y además de eso, el enemigo susurra palabras mentirosas y destructivas a nuestros corazones. Por eso, hermanos, en el desierto,
como estamos viviendo un desierto, en el desierto no podemos escuchar el enemigo. Lo repito una y mil veces. En el desierto no podemos escuchar el enemigo. El enemigo es padre de mentira. Cuando habla mentira, dice la escritura que de suyo habla, porque es padre de mentira. Hermanos, tenemos que fortalecernos en la verdad. Tenemos que tener una dieta con nuestros oídos donde nuestra alimentación auditiva se componga básicamente de un 90% de palabra de Dios. Piensa en lo que te estoy diciendo de proporciones, proporciones. Cuida tus oídos porque estamos en un desierto. Y cuando el pueblo de Dios pasa por un desierto, Dios lo lleva al desierto para que aprenda a adorar, para que aprenda a cantar y para que aprenda a confiar en Él. Recordemos la clase del desierto. Dios le dice a Moisés, salgan de Egipto para celebrarme fiesta en el desierto. Eso significa que el desierto debe estar lleno de canciones, lleno de alabanzas y lleno de gratitud. El desierto, la cuarentena, como lo quieras llamar, debe estar llena de acciones de gracia, debe estar llena de alabanza, debe estar llena de gratitud. Debe haber un 90% de palabra de Dios en nuestros corazones, entrando por nuestros oídos, porque si no, no vamos a poder sucumbir. ¿Por qué? Porque todos los noticieros y los medios de comunicación están siendo instrumentos del enemigo, y el plan del enemigo es tener una iglesia paniqueada, una iglesia llena de angustia y llena de temor, y eso lo hace a través de los medios que él controla. Por eso, iglesia, una vez más te digo, aliméntate de la palabra de Dios, porque nadie conoce qué sucederá después. Nadie conoce, y todos esos que profetizan acerca de una nueva normalidad que viene, y todos aquellos que están decretando todo el fin de año y el año que viene, y todas estas cosas las están cubriendo de un manto lúgubre, de un manto negro. Ellos no están hablando de parte de Dios, ellos no están hablando de parte de la verdad. Entonces, si nosotros seguimos escuchando eso, no estoy hablando de estar desinformados, tenemos que estar informados, pero no influenciados ni manipulados hacia el temor. Si usted está en temor, usted tiene que revisar con claridad a qué voces está prestando sus oídos, porque es de suprema importancia. Es vital que usted filtre lo que va a oír durante toda esta cuarentena. Escoja, seleccione la palabra de Dios, alimente su alma de la palabra de Dios. Si usted no quiere estar deprimido, si usted no quiere estar angustiado, si usted no quiere que su fe mengue, si usted no quiere que su amor por Cristo se enfríe, no escuche más al enemigo, no escuche más al enemigo, aliméntese de la palabra de Dios. Oremos con autoridad. No podemos orar, una oración de contarle al Señor todo lo que está pasando. Hermanos, en el reino de los cielos están llegando las oraciones, y lo que está sucediendo en el cielo nosotros no lo sabemos. Una jornada ayer de oración traerá respuesta. Va a venir algo para Barranquilla, va a venir algo para el Atlántico, porque tuvimos un día de oración, y un día de oración es un día fructífero, un día glorioso, un día que va a dar fruto, y nosotros vamos a ver ese fruto, y todo el Atlántico sabrá que hay un Dios en los cielos que oye la oración de su pueblo, que es un Dios real, que es un Dios verdadero, que está sentado en el trono. Porque cuando miramos a nuestro presidente y lo escuchamos hablar, lo tenemos que respetar, lo tenemos que considerar, pero él no es el que define el destino de la nación. Él no es el que define cómo será el mes de diciembre o el de noviembre o el de octubre. No lo define Él, lo define nuestro Dios que está en el cielo, y a Él elevamos nuestras súplicas y nuestras oraciones para tener un futuro mejor, para tener esperanza, para tener una visión diferente de la que tiene el mundo, porque nosotros somos la luz del mundo, y el mundo está en tinieblas y está proclamando tinieblas. Nosotros somos de la luz y tenemos que proclamar la luz. Entonces, nosotros no podemos perder la confianza. Nosotros tenemos que
confiar. Nuestra confianza descansa en 3 pilares. Estos 3 pilares están también en este capítulo 10. El capítulo 10 tiene 3 pilares de confianza en los que podemos descansar. El versículo 19 es uno de mis versículos favoritos del libro de Hebreos. Versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Primer pilar de nuestra confianza. Tenemos libertad para entrar al trono de Dios, a donde está la suprema majestad del universo. No podemos ir al Palacio de Nariño, no tenemos entrada a miles de lugares, pero tenemos entrada al lugar más alto, al lugar más glorioso, al trono de la gracia, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios. Allí podemos entrar. Y no porque tú seas bueno ni porque yo sea bueno. Dice, tenemos entrada por la sangre de Jesucristo, por la sangre que nos limpió, por la sangre que nos lavó. Ese es el pilar de nuestra confianza. No importa lo que hiciste ayer. Escucha, no importa si te equivocaste, no importa si te has enfriado, no importa si tienes 2 o 3 días que estás deprimido, no importa cómo estés. Dice que si confesamos nuestros pecados, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por la sangre de Jesús es que podemos entrar. No es porque te portaste bien, no es porque hiciste lo correcto, no es porque eres brillante, no es porque eres perfecto. No, es porque hay una sangre que se derramó para que tú pudieses entrar a ese lugar y para que pudieses entrar con libertad, no con temor, sino con libertad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Versículo número 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Tenemos un camino nuevo y vivo, un camino nuevo y vivos. ¿Cómo así que vivo? ¿Desde cuándo los caminos están vivos? Es un camino vivo porque es una persona, es la persona de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el camino. Mi camino no es una trocha estéril y seca por la que paso. No, mi camino es un camino vivo. Mi camino es una persona. Yo invoco su nombre, yo me postro a sus pies. El Señor Jesucristo es el camino vivo que me lleva directamente al lugar santísimo. Y el versículo 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y esto es todavía más glorioso. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿De qué se encarga ese sacerdote? De interceder por nosotros, a causa de nuestras debilidades, es decir, a causa de todas esas cosas malas que te están pasando, esas cosas malas que estás pensando, esas cosas malas que has hecho, el descuido, el pecado, todas aquellas cosas que te llenan de duda y de incertidumbre acerca de cómo me voy a presentar delante de Dios, cómo voy a buscar que Él me consuele, cómo voy a buscar que me socorra si no me estoy portando bien, si no estoy haciendo lo correcto, si estoy frío, si estoy apático, si he estado en pecado, si he estado haciendo esto. ¿Cómo puedo? Y dice, tenemos un sumo sacerdote, dice, teniendo un gran sacerdote que no está aquí en la tierra, sino sobre la casa de Dios. Un gran sacerdote sobre la casa de Dios que intercede día y noche, y esto es parte del pacto eterno. El Señor Jesucristo es un gran sacerdote porque siempre va a interceder a nuestro favor y nunca jamás estará en contra de nosotros. Hebreos capítulo 7 dice algo bien hermoso acerca de la función sacerdotal del Señor Jesucristo. Hebreos 7, versículo 24. Más vamos a leer desde el 23, Hebreos 7, 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este sacerdote, nuestro sacerdote, el que está puesto ahí en la casa de Dios, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, nunca dejará de ser nuestro sacerdote.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y subió a los cielos y se sentó al trono de Dios para dedicarse ¿a qué? A interceder por siempre por cada uno de nosotros. Es el oficio del Señor, nuestro sumo sacerdote. No sé qué has hecho, no sé qué cosas empañan tu conciencia en esta hora, simplemente la palabra de Dios te recuerda que no hay problema, que hay una sangre que te puede limpiar y que hay un sacerdote que está intercediendo por ti y que esa intercesión el Padre no la puede dejar de escuchar. Es poderoso para perfeccionarnos, viviendo siempre intercediendo por nosotros. Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y por qué intercede y por qué nos defiende? Porque el diablo siempre nos está acusando. El diablo siempre nos está acusando, pero en Romanos 8:33 el apóstol Pablo exclama: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Y el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el juez de toda la tierra y está sentado allí a nuestro favor. Así que todas las acusaciones de Satanás son acusaciones completamente perdidas, completamente absurdas y que no tienen ningún poder sobre nuestra vida espiritual y sobre el pacto que Dios ha hecho con su Hijo Jesucristo de hacernos siempre el bien a pesar de nuestras debilidades y de nuestros errores. El tercer pilar donde descansa nuestra confianza, es una sensación fuerte de seguridad. La confianza es una sensación fuerte de seguridad. Proverbios 28:1. Dice este proverbio: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo estará confiado como un león. Si tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo y tenemos paz con Dios. El justo está confiado como un león. ¿Por qué estamos confiados como un león? Porque nuestra justicia no son nuestros esfuerzos. Nuestra justicia fue un regalo que Dios nos hizo. El Señor Jesucristo nos entregó su justicia en la cruz del Calvario. Cuando tomó nuestro pecado, nos transfirió nuestra justicia, la justicia perfecta de Él. Y esa es la justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Entonces, Él nos ha hecho justos delante de Dios y por eso tenemos esa sensación de seguridad. Dios quiere que confíes en la justicia de Cristo, que no confíes en la justicia tuya, que seas como el hombre del Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios quiere que no pierdas la confianza, no pierdas la confianza. Dios es digno de confiar en Él. Él es una roca inconmovible e inmutable. Segunda exhortación: no pierdas la paciencia, no pierdas la paciencia. La paciencia es la capacidad de aguante, la capacidad de sobrellevar, de resistir hechos dolorosos o personas difíciles. Eso es paciencia, la capacidad de resistir en medio del dolor sin claudicar, la capacidad de soportar personas injustas alrededor nuestro. Esa es la paciencia. Y dice, no pierdas la paciencia, porque esa paciencia te va a mantener en integridad de carácter. Dice, tenga la paciencia su obra completa a fin de que seamos perfectos y cabales sin que ninguna cosa os falte. Eso es lo que dice Santiago, que pidamos a Dios que nos dé paciencia, pero no quiere decir que pidamos prueba, no, hermano, eso es un error. Uno pide la paciencia cuando está en la prueba. Uno pide la paciencia cuando está en la prueba y la paciencia es la fortaleza de Dios en medio de la prueba. No es verdad que cuando yo pido paciencia viene una prueba, eso no es cierto. Eso no es cierto, eso es un absurdo. Cuando uno pide paciencia es porque está siendo probado. Y cuando está pidiéndole a Dios una cosa, Dios no le da otra.
Dice, tú quieres paciencia, te voy a dar una prueba. Esas son unas mentes que han maquinado una distorsión de la palabra de Dios y que lleva a la gente a una cantidad de errores y a formarse una imagen retorcida de Dios que no es así. Cuando pedimos paciencia, le estamos pidiendo a Dios que nos dé la fortaleza para sobrellevar una situación. Una persona que abusa de nosotros, una persona que nos maltrata y que nos pone en un borde como de pecar, y una situación dolorosa que nos lleva a unas ganas de claudicar, de dejarlo todo. Entonces ahí es cuando le decimos, Señor, ayúdanos, danos paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar en paz sabiendo que esa es una circunstancia transitoria y momentánea, porque Dios sabe hasta qué punto podemos ser probados. Pero nosotros estamos viviendo una época donde nadie tiene paciencia, porque todo el mundo corre, es un correr, todo es rápido, no hay tiempo, hay que llegar hasta acá, hay que hacer estas cosas, y todo eso de que el mundo se había vuelto express, o sea, la comida es express, la comida es súper rápida, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser express, todo lo que hacemos lo hacemos hundiendo un botón, ¿cierto? Cuando el internet se pone lento, enseguida nos da un desespero porque está lento y entonces hundimos el botón y no se abrió el archivo que se tenía que abrir y se está demorando, y todo lo que se demora nos produce estrés, todo lo que se demora nos produce ansiedad, hasta produce fastidio cuando algo se demora. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa capacidad que tenían los campesinos en el campo. Ellos viven, uno va al campo y uno siente como que atravesara como la esfera del tiempo, y el tiempo de repente se detuviera, porque el campesino lo que hace es arar la tierra, sembrarla, esperar pacientemente, mira al cielo, contempla las estaciones, recoge cositas de su sembrado, limpia la maleza, hace cosas, y él no está corriendo de que ya, vamos a sacar el cheque, vamos al banco, que me den esto, vamos a hacer la transferencia, él no está en ese son, él está acostumbrado a esperar pacientemente en que la naturaleza, en que se desarrolle todo el proceso de lo que es la siembra, la cosecha, todas aquellas cosas que producen como esa paz, o que son procesos en los cuales el hombre desarrolla su paciencia, su capacidad para esperar, para reposar y para descansar. Pero nosotros nos estamos volviendo impacientes por el estilo de vida que llevamos. Así que una de las cosas que Dios hizo fue detener la locura y el desenfreno del mundo para que tuviéramos tiempo para pensar, para que tuviéramos tiempo de reflexionar, de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestra casa, de mirar las personas que nos rodean, de mirar a nosotros, de mirar a nuestro corazón, de respirar hondo, de tomar tiempo para las cosas verdaderamente importantes. El vivir corriendo no sirve de nada. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó y escuchó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó, escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esa es una experiencia que todo creyente tiene que tener con Dios. Esperar pacientemente y luego disfrutar de su liberación. No pierdas la paciencia. Haz siempre la voluntad de Dios. Haz siempre la voluntad de Dios. Sigue orando. No escuches la voz del desánimo. No escuches la voz de la duda. Debemos hacerle bien aún a la familia de la fe. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea que si tú
hacías algo bueno, que si tú servías a los hermanos, que si tú hacías cosas buenas, que si tú colaborabas con una buena causa, que si tú tenías cuidado de la gente necesitada, lo sigas haciendo con la misma solicitud y con el mismo ánimo, con el mismo gozo, con la misma alegría. Síguelo haciendo, no te canses de hacer el bien, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Haz el bien. Estamos viviendo una época de gente con necesidades. Estamos viviendo una época de gente con dificultades. Haz el bien. Ocúpate de hacer lo bueno. Ocúpate de hacer el bien. Ocúpate en la oración. Ocúpate en el estudio de la palabra. Ocúpate en arreglar tu casa. Ocúpate en amar a tus hermanos. Ocúpate en pensar qué necesitan los demás. Ocúpate en ser mejor persona. Hay muchas cosas que puedes hacer. Hay mucha gente que necesita una palabra de consuelo. Hay mucha gente que necesita una oración. Hay mucha gente que necesita una llamada. Hay mucha gente que necesita ayuda que tú se la puedes dar. Ocúpate en hacer el bien y no te canses de hacer el bien. Esa es la voluntad de Dios. La cuarta exhortación es: no retrocedas jamás. No retrocedas jamás. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire lo que dice aquí en el versículo 38, dice: si retrocedes, Dios te dice, eso no le agrada a mi alma. Y si retrocedes, versículo 39, Dios te dice, eso será para perdición. Hay dos cosas del retroceder. A Dios no le agradan y terminan en nuestra perdición. No retrocedas. ¿De dónde te sacó el Señor? Si el Señor te sacó de un lugar, no vuelvas allá. De las cosas que Él te libertó, no vuelvas a enredarte. De los pecados que Él te libró, no vuelvas a caer en ellos. Si te sacó de una depresión, no vuelvas a caer en la depresión. Si te sacó de la amargura, no permitas que la amargura vuelva a tu corazón. ¿De dónde te sacó el Señor? No vuelvas atrás, no retrocedas. La vida cristiana es hacia adelante y hacia arriba. El apóstol Pablo decía, sobre todo cuando se trata de recordar los errores o recordar el pasado, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú, como quiera que seas y en la circunstancia en la que estés, que me estás escuchando, tú tienes un supremo llamamiento de parte de Dios, que es un llamamiento en Cristo Jesús. Olvida lo que está atrás, entrégale tus pecados al Señor Jesucristo, entrégale tus tristezas, entrégale tus temores y avanza hacia adelante. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservar el alma. No retrocedas. Y por último, te voy a dar las 3 declaraciones de motivación. Primera declaración dice que tenemos un galardón grande. Tenemos un galardón grande. Versículo 35, no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón. Tenemos un grande galardón. En Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando Abraham estaba con miedo en una noche, el Señor le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es grande. El salmista David escribió, tú eres mi escudo y mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hay premio para los que creen en Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor, y entre más lo busques, más grande es tu galardón, más grande es tu galardón. Y tenemos un galardón en los cielos que es su corona, su presencia y la vida eterna. Pero aquí en la tierra la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y el galardón de Dios es
grande. Ven conmigo a Marcos, capítulo 10, Evangelio de Marcos, capítulo 10. Versículos 28 al 30. Este es un momento bien importante en una reunión de Jesús con sus discípulos. Los discípulos le preguntaron, él acaba de explicar que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y ellos se quedaron impactados y empezaron a mirar su vida y empezaron a pensar, bueno, y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a alcanzar? Versículo 28 de Marcos capítulo 10. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren qué claro es Pedro, qué sincero, de frente se lo dijo. Y el versículo 29, Jesús respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, oye bien, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Nuestro galardón es grande. La segunda palabra de fe, hermanos, es el que ha de venir vendrá. Esa es la frase clave. El que ha de venir vendrá. Entre más feo se ponga esto, más segura es su venida. Entre más feo luzca el panorama, mayor es la certeza de su segunda venida. El que ha de venir vendrá. Falta poquito. El Señor Jesucristo viene pronto. Así que el panorama no es lúgubre, el panorama es glorioso. Vamos a Lucas 21 para que veamos cómo quiere el Señor que asumamos todas estas cosas. Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 21, 28. Capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. No dice deprimíos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Erguíos. ¿Sabe lo que es erguir? Levantarse. Sacar pecho. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. No dice angústiense, asústense, túrbense, deprímanse, amárguense. No, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Qué tiene que hacer la iglesia ahora? Erguíos y levantar la cabeza. Cabeza arriba, pecho al frente, hombros detrás. Nuestra redención está cerca. Lo mejor está por venir. Nuestra redención está cerca. El que ha de venir, vendrá. Y por último, el justo vivirá por fe. Vivirás por fe. ¿Sabe qué significa vivirás por fe? Que tendrás vida. Que tendrás vida. Que la fe es la fuente de la vida de Dios. La fe es lo que te conecta a las bendiciones de Dios. Vivirás por fe significa que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Vivirás por fe significa que aunque andes en el valle de la sombra de muerte, no tendrás temor, porque Él está contigo con su vara y con su callado. Vivirás por fe significa que un día te verás sentado a la mesa y con tu boca rebosando frente a tus angustiadores. O sea, vivir por fe significa que Él te va a librar de tus enemigos. Vivir por fe significa que Él te va a socorrer en todas tus tribulaciones. Vivir por fe significa que cada día vas a ver un milagro financiero en tu casa. Escucha, cada día vas a ver un milagro económico en tu casa. Vivir por fe significa que lo que tú ganas en tu empresa y los recursos que tú puedes contabilizar en una libreta
no son la única fuente de tu sustento. Que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios se van a derramar sobre tu vida a través de medios y canales que tú nunca has sospechado y nunca has imaginado. Vivir por fe significa que cada día será un milagro en tu vida, que cada día Dios te va a sorprender de una manera sobrenatural, las cosas irán marchando. Ayer cuando Lisbeth me llamó para decirme que su papá había muerto, yo comencé a decirle lo que tenía que hacer y sabía que era muy complicado que ella lograra resolver ese problema porque su papá había muerto ahí en su casa. Y parecía imposible encontrar a una persona que recogiera a su papá, parecía imposible que pudiera llegar a un hospital, parecía imposible que pudiera salir de eso, pero ella me contaba cómo de uno en uno fueron apareciendo ángeles en su camino, de uno en uno se fueron abriendo todas las puertas y el Señor la socorrió. Ella estaba sola porque su esposo está enfermo y nadie la podía ayudar, estaba sola, completamente angustiada. No podíamos salir, estamos en cuarentena, todo el mundo encerrado, pero Dios puso en marcha una cantidad de ángeles que fueron a brindarle la ayuda, que fueron a brindarle el apoyo. Cuando llega a la clínica se encuentra que un compañero de trabajo, un coordinador de la empresa donde ella trabaja en Sura, es el que está prácticamente recibiendo a su papá. Todo comenzó a fluir, todo se comenzó a arreglar. En medio de la angustia y en medio de la tribulación, ahí estuvo Dios, permitiéndole a Lisbeth enterrar a su padre, cosa que ahora es supremamente complicado, pero Dios estuvo allí. Y aunque de repente nos parezca una historia triste, si nosotros abrimos bien nuestros ojos, podemos ver la gloria de Dios aún en los momentos más tristes. Pero yo veo la gloria de Dios todos los días en mi vida. Tengo 4 meses de estar en esta casa y lo único que he visto es la gloria de Dios. Las cosas que le estamos pidiendo a Dios son las cosas que esperamos que Él haga. Nuestra liberación, la restauración del culto y su venida. Son cosas que estamos esperando, pero cada día vivimos por fe, porque cada día Él nos sorprende con su gracia. Cada día Él nos socorre con su amor. Cada día, si nos sentáramos a pensar quién nos ha sostenido, quién nos ha ayudado, quién nos ha socorrido, Él ha estado allí. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. El que conoce a Dios sabe que Él es fiel. El que conoce a Dios sabe que no se puede quejar. ¿Quién se puede quejar de Dios? Y hemos dado tan poco. ¿Qué tal si pudiéramos dar más? ¿Qué tal si pudiéramos decirle a Dios mirándole a los ojos, mirando los ojos del Señor como una vez el arrojado y el atrevido de Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y hemos dejado nosotros tan poco y nos quejamos tanto. Dios no te dejará ni te desamparará. Yo sé que muchos de nosotros han estado angustiados, han estado asustados porque el Señor detuvo la serie que estamos viendo de Hechos para darnos esta palabra. El Señor dice, no te dejaré, no te desampararé, vivirás por fe, vivirás por fe. El que ha de venir vendrá y tu galardón es grande. No temas que tu galardón es grande. No temas que yo estoy a la puerta, yo vengo por ti, dice el Señor, y por fe vivirás. Por fe vivirás significa por tu fe yo te sostendré, por tu fe yo te voy a socorrer, por tu fe yo te voy a ayudar, por tu fe yo te llevo de la mano, porque has creído en mí, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él sigue siendo fiel y verdadero y por siempre lo será, porque nuestro futuro no es incierto, porque hay un pacto eterno donde Él ha dicho, nunca me voy a arrepentir de hacerles el bien.